Buenas noches a todos. Hola, Buenas noches. ¿leíste lo que te mandé? ¿Por WhatsApp? No. Sí. Ay, no. Bueno, el Bueno, lunes. listo. ¿Listo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a continuar con lo que es constitución de sociedades anónimas. En la última clase habíamos dado constitución por acto único. La ley de sociedades establece que las sociedades anónimas se pueden constituir por acto único o por suscripción suscripción pública o actos sucesivos. Vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que es la constitución por acto único, porque en algún punto coinciden ambas formas de constitución. En la constitución por acto único dijimos que un grupo de personas se reúnen, emiten una manifestación unánime de voluntad tendiente a la constitución de una sociedad anónima. Esa manifestación de voluntad que debe ser libre, no puede estar viciada de ninguna manera, error, dolo, violencia, lesión. Una vez que tenemos ese primer elemento, tenemos la decisión de constituir la sociedad, pasamos a la aprobación de estatutos que ya están redactados, los que ya están vistos, están analizados, discutidos, hay que aprobar los estatutos. ¿Cuál es el contenido de los estatutos? Todo lo dispuesto en el artículo 11 y en el artículo 166 de la Ley General de Sociedades. Repaso del artículo 11, también rápidamente, la denominación, el nombre. El nombre que puede ser un nombre de fantasía, un nombre es subjetiva o objetiva. Si es subjetiva, puede ser el nombre de uno o más socios, puede ser el nombre de terceros. Pero le dije que tengan cuidado con esto, cuando pongan el nombre de un tercero, que no dé lugar a equívocos con respecto a la actividad de la sociedad. Porque si ese tercero es una persona importante, famosa, reconocida en algún ámbito, eh, eh, puede dar lugar a violaciones normativas. Entonces, hay que tener cuidado. En general, no requiere autorización de los terceros. Hay quienes sostienen que sí, hay quienes sostienen que no. Yo le preguntaría primero al tercero si quiere que su nombre esté en la denominación de la sociedad. Esa denominación siempre debe ir acompañada con el tipo societario, sea sociedad anónima, o la sigla, SA. Eh, si es un nombre de fantasía, puede ser de cualquier naturaleza y también va acompañado con el no, el tipo societario o la sigla de ese tipo societario. El objeto, distinguiendo el objeto de actividad. El objeto son los actos que se propone realizar la sociedad, mientras la actividad son los actos que efectivamente realiza. El capital social, dice todo lo referente al capital social, y aquí ya nos metemos en el 166. El tipo de acciones que se van a emitir. Esto es un adelanto, solo están permitidas las acciones nominativas endosables y las acciones escriturales. Vamos a ver que entre las clases de acciones nos encontramos con acciones al portador, nominativas endosables, pero esas no están autorizadas por la ley. Solo nominativas no endosables y escriturales. La fecha de emisión de las acciones, la integración, la evaluación de los aportes. El domicilio, dentro del nombre, recuerden también que no solo tienen que ir a la ley de sociedades, tiene que ser lícito, no debe haber homonimias,
semejanza con otra persona jurídica, sino que además tienen que fijarse muy bien, creo que es el 140 o anda por ahí, del Código Civil y Comercial, que establece que el nombre debe ser veraz, debe ser distintivo. Si veraz significa que esté relacionado con el objeto, y distintivo es que no solo no tenga similitudes con otra persona jurídica, sino tampoco con marcas, patentes de invención, bienes, servicios, etcétera, etcétera. ¿Sí? El objeto, ya les dije, objeto distinguiéndolo de la actividad. El domicilio. El domicilio es más que la localidad, les mencioné. El domicilio en realidad es la jurisdicción donde se constituye la sociedad y donde se va a inscribir la sociedad, es decir, en el registro de esa jurisdicción es donde se va a inscribir la sociedad. Cuando ustedes le pregunten qué es el domicilio, es la jurisdicción donde se constituye la sociedad y donde funciona el registro que inscribe la sociedad. Es más amplio que localidad, siempre hablamos de localidad. Bueno, el tiempo nos ha hecho ver que podemos ir ampliando, reduciendo, acotando criterios. Mientras que la sede es el lugar donde funciona la administración, que es la dirección. Córdoba 2020 es la dirección de la facultad. Miro así porque la facultad la tengo una cuadra y media. Entonces, cuando me refiero a la facultad en general, miro para aquel lado. Es para que ustedes no, a ver, lo digan, esta vieja loca, ¿qué está diciendo? ¿Qué esto está haciendo? Es porque la facultad está allá. Todos los derechos y obligaciones de los accionistas, de los socios. Todo eso debe contener el estatuto. Estamos hablando de aprobación de estatuto. O sea, primero, manifestación de voluntad. Ya decidimos constituir la sociedad. Vamos a aprobar los estatutos. ¿Qué debe contener? Porque es un repaso de la clase anterior. De esto para los que se van incorporando. La participación en los beneficios y cómo van a soportar las pérdidas. La organización de los órganos, del órgano del directorio y del órgano de fiscalización. Si el directorio, o sea, no les está pidiendo la ley que designen a las autoridades, pueden designarlas también, no se los impide, pero no se está refiriendo a eso en el artículo 11. Lo que les pide es cómo se organizan, si va a ser unipersonal, si va a ser plural. Si va a ser plural, ¿cada cuánto se van a reunir? Porque tiene que haber reuniones periódicas. Si se trata de un órgano de administración, se refiere a la gestión, ardua tarea, y lo mismo fiscalización. Entonces, ¿cada cuánto van a ser las reuniones? A veces, en los estatutos, eso depende de los clientes que tenga, de la actividad que va a realizar la sociedad, les aconsejo ya establecer en el estatuto cada cuánto se van a reunir y qué día, para que no se olviden. Se van a reunir no las asambleas, el directorio o el órgano de fiscalización si es plural. Entonces, periodicidad de las reuniones, cuál es el quórum, porque tiene que haber un número de presentes para tomar decisiones, cuáles son las mayorías para que esas decisiones sean válidas. Todo esto tiene que estar plasmado en un acta que se incorpora al libro de acta de reuniones de directorio, de reuniones de sindicatura. A eso se refiere la ley cuando habla de organización, no a la designación. Es decir, si va a haber un presidente, un vicepresidente, un secretario, prosecretario, porque después tiene que ver con las suplencias. ¿Estamos?
Todo lo relacionado con la disolución y la liquidación también tiene que estar pactado en el estatuto. Y por el 166, todo lo relacionado con el capital. Le vuelvo a repetir, tipo de acciones, épocas de emisión, integración, suscripción e integración. Genaro, Mucio y Martín, yo no, esta es la última vez que lo digo, están siendo controlados, eso es lo que le envié por WhatsApp a Brunel. Estamos siendo controlados a través de grabaciones y nos piden que se enciendan las cámaras para corroborar que están presentes. Hay que decirlo para que lo hagan. Son adultos, están en la universidad, no es necesario. Pero no lo vuelvo a repetir. Y están haciendo depuración de listas. O sea, quien no tiene la cámara encendida está ausente. No lo decidí yo. A mí son directivas que recibo de Secretaría Académica. Bien, continúo. Tenemos aprobados los estatutos. La sede, les dije que podía estar dentro del estatuto o fuera del estatuto. Si está dentro del estatuto y cambiamos la sede, que es lo más común, vamos mudando la sede, tenemos que modificar el estatuto. Por eso es preferible poner la sede por acta por separado. Ahí me gustó más. Todavía me queda alguno pendiente. Entonces siempre es conveniente poner la sede por acta por separado, dentro del acto constitutivo, porque todos estos son momentos del acto constitutivo, pero fuera de lo que es el estatuto. La designación de las autoridades, que si bien no es modificación de estatuto, aunque estén en el estatuto, se encuentren designados en el estatuto, es muy engorroso, porque después tienen que presentar un texto ordenado con la nueva designación de las autoridades. Toda designación de autoridades se debe inscribir en el registro público, artículo 60 de la Ley General de Sociedades. ¿Sigo con el acto constitutivo? Y terminamos ahí en el acto constitutivo. No, vamos a seguir un poquito más. La designación de las personas que van a tramitar la inscripción en el registro público. Con esto tenemos el instrumento constitutivo. Y acá viene un tema que es discutido en doctrina y yo creo que lo hablamos la semana pasada. No recuerdo bien, pero el artículo 165 les dice, primero vamos al artículo 4. El artículo 4 de la Ley de Sociedades le dice que las sociedades se constituyen y se modifican por instrumento privado. Pero el 165 establece que las sociedades anónimas se constituyen por instrumento público. No dice nada respecto a una modificación, si es instrumento público, si es instrumento privado. Con lo cual, el artículo 4 es válido para todas las sociedades, menos para las sociedades anónimas, porque se aplica el 165. Y entonces, instrumento público es escritura pública. Esto es parte de una discusión que no ha perdido vigencia. Sí lo hablamos. Quienes sostienen que el instrumento público es la escritura, se basan en lo regulado por el viejo Código de Comercio, por el anteproyecto de la primera Ley de Sociedades, en el hecho de que el único que da fe de todo lo que ocurre en el acto constitutivo, esa manifestación de voluntad, la aprobación de los estatutos, etcétera, etcétera, es el escribano. Quienes sostienen que no es tan así, y allí el promotor de esta discusión, digamos, fue un viejo profesor brillante, que es el doctor Alperín.
Tanto el Código de Vélez, el Código Civil de Vélez, como el Código Civil Comercial actual, cuando mencionan instrumentos públicos no hablan solo de escritura. Instrumentos públicos puede ser un expediente administrativo. Estaba dando en la cara la luz. El expediente puede ser un expediente administrativo, un expediente judicial. Hay sociedades, como ya les mencioné, que se constituyen, en donde intervienen menores, se constituyen en el juicio sucesorio. En el caso de las quiebras, cuando hay acuerdos entre acreedores y deudores y el fallido, la sociedad se constituye en la quiebra, en el juicio de quiebra. Las sociedades del Estado, interviene un delegado de la Inspección General de Personas Jurídicas. No se hacen por escritura pública. Y por otro lado, el otro fundamento, el de la seguridad jurídica, estaría salvado con ese doble control que realiza, por un lado, la IGPJ, la Inspección General de Personas Jurídicas, y por otro lado, el registro público. Luego vamos a ver qué tipo de control exactamente realiza. Entonces, ¿por qué lo vamos a limitar? Se sostiene a la escritura pública. ¿Y cómo? Las facultades de la autoridad de contralor y quien controla es un poder delegado a las provincias. En nuestra provincia, el control está a cargo de la Inspección General de Personas Jurídicas, que depende del Poder Ejecutivo Provincial. Mientras que en provincia de Buenos Aires está a cargo de la Inspección General de Justicia, que depende del Poder Judicial. Y es muy cercano al registro público, con lo cual el trámite también es más rápido, más acotado. La decisión de si se hace por escritura pública o no se exige la escritura pública depende de la autoridad de control. Inspección tiene un decreto ley, el 3810, que establece que tanto la Constitución como las modificaciones se pueden realizar por escritura o por instrumento privado con firma certificada. El instrumento privado con firma certificada no se confundan, porque en los exámenes me dicen es instrumento público. No, es un instrumento privado, tiene firma certificada y está admitido por inspección. Mientras que en provincia de Buenos Aires, como en otras provincias, se les exige la escritura pública. La discusión sigue vigente. Cada provincia decide. Una ¿Cómo? pregunta, Sí. porque ayer también habíamos hablado de la firma certificada. ¿Se certifica como se puede certificar cualquier documento en el tribunal No, o no, cómo no, se por certifica? escribano. Por Por escribano escribano público. público. A ver, cuando el artículo 4 les dice que se pueden hacer por escritura pública o por instrumento privado, se puede hacer por instrumento privado, ¿por qué? Si hay escritura pública, no hace falta ningún otro trámite, porque cuando en todas las sociedades, menos las sociedades anónimas, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando van a presentar la documentación ante el registro público, no pasan por inspección, van directamente al registro público. SRL, colectiva, estoy mencionando las tres, salvo SRL, colectiva, en comandita simple y capital industria ya no existen prácticamente en los registros del registro público. Pero los constituyentes tienen que ir a firmar ante las autoridades del registro, ante el juez del registro, y allí se les certifican las firmas. ¿Estamos? O sea, por eso no les pide que sea por instrumento público, o puede ser instrumento público, con lo cual no hacemos ir a nuestros clientes. Generalmente hacemos lo mismo que con una sociedad anónima. Un instrumento privado con firma certificada ante escribano. Si no, hay que llevarlos en patota a todos los futuros socios para que firmen el instrumento constitutivo.
Así que sí, Alejandro. Instrumento para inspección, instrumento privado, con firma certificada por escribano público. Una vez que tenemos este instrumento completo, debemos hacer el pase al registro público. ¿Qué control hace inspección? Vuelvo un poquito para atrás, muy poquito. Control de legalidad fiscal y de evaluación de aportes. Recuerden el tema de evaluación de aportes, artículo 53 de la Ley General de Sociedades. Hay una evaluación privada previa, pero una vez que se presenta ante inspección a través de sus peritos controla esas evaluaciones privadas. Y si los aportes en especie están sobrevaluados, le va a pedir reducción del aporte. O que hagan otros aportes hasta llegar a la evaluación estimada. Con lo cual, una vez que ha sido aprobada la evaluación del aporte, ya no hay más discusión sobre esa evaluación, ni hay responsabilidad por sobrevaluación. El registro público, a su vez, hace control de legalidad y fiscal y pide documentación diferente a la que le solicita la inspección. O sea, esta es la parte formal. La primera, la del acto constitutivo, son los recaudos de fondo, es el acto constitutivo. Luego, el trámite formal ante inspección, primero, luego el pase. Le digo el pase porque directamente se hace informáticamente, ¿eh? Antes llevábamos los expedientes. Hoy, inspección remite el expediente administrativo al registro público. Pero hay que, más de una vez hay que insistir para que se realice esa remisión. Esto es tarea de las personas que están designadas para realizar estos trámites. Le dije control de legalidad. Ojo que no hay control en ninguno de los casos y control de mérito, o de oportunidad. Es solo de legalidad. Cuando hablo de legalidad es no solo controlar que se cumplan con las disposiciones de la Ley General de Sociedades y del Código Civil y Comercial, sino de toda la normativa relacionada con la actividad o con el objeto, mejor dicho, de la sociedad. Si la actividad, si el objeto tiene que ver con seguros, con la ley de seguros, con viviendas, con las actividades bancarias, es decir, todo el plexo normativo en pleno controla inspección y luego el registro. Una vez que están efectuados los controles pertinentes, se ordena la publicidad. Publicidad que si no son del 299, por un día en el boletín oficial. Y si son del 299, además por un día en un diario de mayor circulación del país. No de la zona, del país. ¿Qué debe contener esa publicidad? El nombre de todos los fundadores del capital social, el objeto, la denominación, las acciones, la cantidad de acciones en que se divide el capital. Luego hay un libro, hay que inscribirla en el libro de registro de sociedades por acciones. Hace mucho está regulado por la ley de sociedades ese registro de sociedades por acciones y nunca se implementó. Hoy está en vigencia.
con esto? Bueno, una vez que tenemos todo esto, me estaba olvidando de esa última partecita, corresponde la inscripción en el registro público. Ya les dije que ese artículo no se modificó al artículo 7. Sigue diciendo una sociedad es regular a partir de la inscripción. En realidad, ya hoy no hablamos de regularidad o irregularidad de las sociedades, sino que decimos que a partir de la inscripción, esa sociedad tiene capacidad plena, puede realizar todos los actos tendientes al cumplimiento del objeto, ¿sí? Es capacidad de derecho, no de hecho. Pregunta de examen muchas veces. Pero a partir de la Constitución ya es sujeto de derecho, con capacidades limitadas. Su capacidad total, plena, la adquiere con la inscripción en el registro público. Ahora bien, ¿qué pasa en la otra forma de constitución, que es constitución por suscripción pública? En este caso les voy a ser totalmente sincera, además de que es un sistema bastante complejo, en la práctica no se utiliza. Por eso les voy a dar lineamientos generales. No conozco sociedades por acciones y específicamente sociedades anónimas que se hayan constituido a través del sistema de suscripción pública. En la Constitución por acto único, el trámite comienza con el acto constitutivo. En la Constitución por suscripción pública, el trámite comienza con la actuación de los promotores, que es previo al acto constitutivo. ¿Quiénes son los promotores? Un grupo de personas que deciden constituir una sociedad anónima donde se necesita la unión de grandes sumas de dinero, o sea, constituir una sociedad anónima de gran envergadura. Y nosotros vemos diariamente que hay sociedades anónimas con capital importante, sin necesidad, es más, son multinacionales, sin necesidad de recurrir a este sistema de la suscripción pública. Pero bueno, está previsto. En nuestro país yo creo que es inviable. Sin embargo, está regulado para el futuro. Primero tenemos los promotores, un grupo de personas que van a constituir una sociedad a través de la suscripción pública y para eso requieren reunir grandes sumas de dinero para un capital importante, conformar un capital importante. Primero tienen que redactar un programa. Ese programa debe contener todos los datos de los promotores, las bases del futuro estatuto de la sociedad, con todos los datos de los que hablamos recién, artículo 11, artículo 166 de la Ley General de Sociedades. Todo lo relacionado con el capital social, tipo de acciones, clase de acciones, integración, suscripción, integración, además la designación de un banco particular, no es un banco oficial, sino un banco privado. Hoy son todos bancos, salvo el municipal, pero hasta el de Santa Fe es un banco privado. Cualquier banco privado se tiene que designar en el programa. Este banco va a actuar como intermediario entre los promotores por un lado y lo que hoy, en este momento, vamos a llamar suscriptores. Los suscriptores son los futuros accionistas o socios fundadores de la sociedad, pero en esta etapa van a ser suscriptores. Los suscriptores van a firmar el contrato de suscripción con el banco. El banco a su vez va a ser el depositario
va a armar cuentas particulares, va a determinar cuentas particulares donde se van a depositar las integraciones mínimas de los aportes en dinero. Y va a ser el depositario de toda la documentación relacionada con los aportes en especie. Una vez que tenemos el programa, con los elementos básicos que les mencioné, deben presentarlo, no hay un plazo, pero deben presentarlo a la Inspección General de Personas Jurídicas, a la IGPJ, a la Autoridad de Control. Aquí sí hablamos de aprobación, no de conformidad, para que inspección apruebe. Una vez que si inspección no aprueba, caduca el programa. Si inspección aprueba, pasa al registro público. Tienen un plazo de 15 días a partir de que se notifique en forma fehaciente la aprobación por inspección para llevarlo al registro público, para que se produzca el pase al registro público. El registro público no hace ningún tipo de control. Lo único que hace es inscribir el programa en el registro. Si no se solicita la inscripción dentro de ese plazo, caduca el programa. Una vez que se inscribe, esto lo tienen que armar tipo esquema, ¿eh? No tiene no tiene otra relevancia. Una vez que se inscribe, tienen 3 meses a partir de la inscripción para firmarse todos los contratos de suscripción, que es lo que nos va a permitir saber si llegamos a ese capital estimado a través de las distintas suscripciones. ¿Qué debe contener el contrato? Los datos del suscriptor, las aportaciones, si son en dinero, la integración mínima, si es en especie, toda la documentación y evaluación de los aportes en especie. El programa debe estar incorporado al contrato, ya sea como anexo o transcripto en el contrato. La fecha en que se va a celebrar la asamblea constitutiva. Y ya estamos hablando de la asamblea constitutiva, al igual que la constitutiva por acto único, con el orden del día que se va a tratar en esa asamblea constitutiva. Esos 3 meses es un plazo de caducidad. Son 3 meses. Vencidos los 3 meses, si no se llega al capital estimado en el programa, desaparece todo el procedimiento de constitución por suscripción pública, caduca. Si en los 3 meses, y se les reintegra a los suscriptores, por supuesto, todos sus aportes, esas integraciones, la documentación, si llegamos dentro de los 3 meses a ese capital estimado a través de las suscripciones, entonces hay que celebrar la asamblea. La asamblea tiene que estar programada dentro de los 2 meses de vencido los 3 meses. ¿Vencieron los 3 meses para lograr la suscripción? Hay que contar 2 meses para la celebración de la Asamblea Constitutiva. Acuérdense que la fecha y el orden del día de la Asamblea Constitutiva tienen que estar ya en el contrato de suscripción. O sea, tarda 5 meses en total. 3 para los contratos, 2 para la celebración de la Asamblea. Si no se logra la suscripción, queda sin efecto toda la Constitución por acto sucesivo. Si llegamos a la suscripción, se va a celebrar la Asamblea. Si la cifra suscripta
superó al estimado, pueden hacer una reducción del capital estimado o pueden aumentar el capital. Llegamos a la asamblea. Y aquí hay una diferencia con la constitutiva por acto único. Les dije que había una reunión de todos los constituyentes. Es una reunión con una decisión unánime, mediante la cual resuelven constituir una sociedad anónima. En el caso de la Constitución por suscripción pública, no se necesita que estén presentes, primero, no se necesita que estén presentes todos los constituyentes, porque ahora sí ya hablamos de constituyentes. Les pido un quórum. No tiene sentido que se los diga porque, les vuelvo a repetir, no en la práctica no lo tenemos. Se lo menciono porque lo dice la ley y lo pide el programa. Hay un quórum, una mayoría que tiene que estar presente, pero no tienen que estar presentes todos. Las decisiones se toman por mayoría de presentes, no se toman por unanimidad. Esa es la diferencia en la Constitución por acto único. Ya estamos en la Asamblea. Bien, tenemos quórum. Vamos a empezar a tratar los puntos del orden del día. El primero es la consideración de la gestión de los promotores. Promotores que pueden ser también socios fundadores. Es decir, no solo los suscriptores, los promotores también. Luego, aprobación de estatuto. Aquí sí, ya unificamos ambas asambleas, la de acto constitutivo y por suscripción pública. La diferencia es que cada uno de los puntos en la Constitución por suscripción pública, las decisiones se toman por mayoría, mientras que en la otra tienen que ser unánimes. La aprobación del estatuto es por mayoría, por acto único es unánime. Designación de las autoridades, designación de la sede, si está fuera del estatuto, de las personas que van a realizar todos los actos necesarios para la inscripción de la sociedad. Y hay algo que omití decirles, pero digo ahora, esta asamblea, en un procedimiento por suscripción pública, está presidida por un delegado de la Inspección General de Personas Jurídicas. También tiene que estar presente un representante del banco. Una vez que tenemos el acto constitutivo completo, instrumento privado, instrumento o escritura pública o instrumento privado con firma certificada, el representante del banco va a entregar a la sociedad. Ya ahí comenzamos con el proceso igual al de la constitución por acto único. Entonces, el representante del banco transfiere los fondos en dinero a la sociedad, que va a ser una sociedad de información y la vamos a ver ahora. Y entrega toda la documentación relacionada con los aportes en especie también a esa ya sociedad de información. Una vez que se ha desvinculado el banco, tienen 20 días para presentar el instrumento constitutivo a la inspección. Inspección controla, control de legalidad, fiscal, evaluación de aportes. Pase al registro público, control de legalidad, control fiscal.
publicidad e inscripción. Y una vez inscripta, sociedad con capacidad plena. Y puede realizar todos los actos relacionados con el objeto. O sea, el trámite ya ahí es igual que la constitución por acto único. Hay un tema relacionado con la inscripción que es válido para ambas formas de constitución. ¿Qué pasa si hay un vicio en el consentimiento? No hay control sobre vicios ni por parte de inspección ni por parte del registro. Hay un vicio oculto, violencia, por ejemplo. Y un accionista creyó constituir una sociedad, una SRL, y constituyó una sociedad anónima. No le va a convenir plantear, pero es un supuesto, es un ejemplo, ¿eh? No le va a convenir plantear una nulidad. La sociedad se inscribe, la sociedad es válida, no es nula. Ese accionista que creyó constituir una SRL y constituyó una SA, puede plantear la nulidad de su participación, no la nulidad de la sociedad. Se anula su participación. ¿Ante quién la plantea? Ante un juez civil, lo civil y comercial, que en turno le corresponda. Por acto por separado y en forma individual. En todo caso, ese juez, en lo civil y comercial, si todavía no se inscribió en la sociedad, va a oficiar al juez del registro para que paralice el trámite de inscripción hasta tanto recaiga sentencia. O sea, lo que se trata es de nulificar la participación del socio, no la sociedad, excepto en los supuestos que prevé el artículo 16. Bien, les dije que teníamos ya el trámite. ¿Qué control realiza inspección? Los tres primeros ya los hablamos. Legalidad, fiscal, ese es el control en la Constitución. En general, en las sociedades, excepto en la del 299, solo control en la Constitución. Legalidad, fiscal y valuación de aportes. Pero también puede tener facultades de vigilancia. ¿En qué caso? Cuando lo soliciten accionistas que representan el 10% del capital social o cuando esté comprometido el interés público. En esos casos, la sociedad, la autoridad de control puede intervenir. Intervenir en la sociedad no significa una intervención, ¿eh? La figura de la intervención no está planteada en este caso. Significa intervenir como órgano de vigilancia, de control, porque si está comprometido el interés público, puede que haya una violación de la ley, el estatuto, el reglamento. En esos también puede pedir al órgano judicial, al juez, no lo puede hacer directamente. Perdón, me quedé así pensando, por eso no lo dije enseguida. Control de vigilancia cuando está comprometido el interés público o cuando lo solicitan accionistas que representan por lo menos el 10% del capital social. También puede imponer multas o apercibimientos a los integrantes del directorio. Eso lo hace sin necesidad de solicitar a ninguna otra autoridad. En cambio, le puede solicitar al juez la intervención del directorio. Aquí sí estoy hablando de la figura de la intervención como medida cautelar. Después, en algún momento de las últimas clases, ¿no vieron intervención, Brunella? Intervención ¿No? sí.
Sí, 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 sí. Bueno, Luciano. entonces hasta ahora no, ¿lo dio Lucho? Sí. Bien, hasta ahora lo que les dije era simplemente control de vigilancia, intervenir para vigilar, no la figura de la intervención que la dio el doctor Lerner. Pero en este momento ya estoy hablando de una intervención. Lo tienen que solicitar al juez. No pueden intervenir directamente. Al juez le pueden solicitar la intervención del directorio, la suspensión de una decisión asamblearia por ser violatoria de la ley, estatuto, reglamento, la convocatoria a asambleas, la disolución y la liquidación. En todos estos casos hay que solicitarlo judicialmente. No lo pueden hacer per se. ¿Cuál es? En cambio, en las del 299 tienen un control permanente, control en la Constitución, control durante la vida, control en la disolución y en la liquidación de la sociedad. Se los repito para que lo recuerden, pero bueno, no tienen mayores inconvenientes. ¿Cuáles son las sociedades del 299? Aquellas que hacen oferta pública de sus acciones, las que tienen un capital superior a los 50 millones de pesos, se mantiene todavía ese capital, pero es variable, va variando. Sociedades que están comprendidas en la sección sexta, es decir, sociedades de economía mixta o con participación estatal mayoritaria, la que exploten servicios públicos, las que realicen operaciones de capitalización y ahorro, o sea, operaciones bancarias, y las SAU, las sociedades anónimas unipersonales. Estas sociedades están bajo el control permanente del Estado. Es pregunta de examen. En este caso, además del control, el directorio tiene que ser plural. ¿Mm? Bien. ¿Podría repetir esas sociedades que están bajo órgano, bajo control permanente del Estado, perdón? ¿Cómo? Sí, podría Todas las enumerarnos. sociedades que realizan estas actividades que les mencioné. De mayor a 50 millones. Sociedades que los tengo, se me congelaron. Bueno, los que superan un capital de 50 millones, hacen oferta pública, concesiones de servicios públicos, operaciones de capitalización y ahorro, si son entidades bancarias, pero fundamentalmente las sociedades anónimas unipersonales. Estela, hay una consulta en el chat. Si puede ser que el artículo 299 se modificó con el DNU. Con el DNU, sí hay una modificación con el DNU, pero no quiero entrar en esa porque el DNU está sufriendo modificaciones, por eso no dije nada. Está sufriendo modificaciones permanentemente. Así que por ahora déjenlo como está y no, porque es mucho más gravoso todavía y no está firme. Lo más probable es que vuelva a modificarse a corto plazo. Así que en el examen manténgase con esto que no hay error. No nos vamos a remitir al DNU porque no solo ha modificado la ley de sociedades, sino que ha hecho muchas otras modificaciones en distintas leyes. ¿Contesté la pregunta? Pues yo no tengo, me tengo que poner los lentes para ver las preguntas del chat.
Sí, sí hay una modificación en la del 299, pero no tiene que ver ni con el valor ni con las sociedades que están comprendidas en el 299, sino con las condiciones en que tienen que operar estas sociedades. Por ahora, quédense con esto. Recomendación. Si dentro de los próximos 20 días antes del examen no hay nuevas modificaciones, se lo vamos a hacer saber. Quédense tranquilos, ¿sí? Bien, vamos a ver capital social. Perdón, vamos a terminar con los recursos que hay contra las decisiones del órgano de control y también contra el registro público. Son recurribles, por ejemplo, cuando se les deniega la conformidad o ante una observación que consideran que no es pertinente, sí. La Ley General de Sociedades prevé un recurso: apelación ante la Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial, con competencia en la jurisdicción donde está inscrita la sociedad. Sí, en este caso en Rosario. Hablamos de una sociedad constituida en la ciudad de Rosario. Dice solamente eso: un recurso de apelación ante la Cámara en lo civil y comercial. Ahora bien, por una costumbre, al igual que un recurso, un juicio ordinario cualquiera, uno trata de agotar todas las vías y utilizar todas las herramientas que tenemos a mano. Muchas veces la pregunta es: ¿podríamos interponer una revocatoria ante la misma autoridad, ante la autoridad de control, ante la autoridad, ante el registro, ante el juez del registro? Sí. Podemos interponer un recurso de revocatoria y conjunta apelación. La revocatoria es por la decisión de la autoridad de control o del juez del registro. La apelación la resuelve directamente la Cámara. ¿Ante quién se presenta el recurso? Ante la autoridad de control, ante la Inspección General de Personas Jurídicas. La ley no dice más nada. La ley 2000 es una ley provincial de 6.296. La 6.296 establece un recurso administrativo. Y ahí sí hablan de revocatoria y de apelación. Revocatoria ante la autoridad de control. Esto no comprende el registro público. El registro público es directamente apelación, apelación judicial. Este recurso es administrativo por decisiones de la autoridad de control. Revocatoria 6926, esa estamos refiriendo del 70 y pico, 73. 6126 es la ley. No, 6926. Ah, 69, por eso dije, creo que es 66926. ¿Sí? Bien. Sí, la de Entonces, creación de la inspección. es de la inspección. Poder delegado a las provincias, como el 3810. Nada más que ese es un decreto. Este recurso plantea la posibilidad de un recurso de revocatoria ante la autoridad de control y un recurso de apelación ante el Poder Ejecutivo provincial. ¿Ante quién se presenta? Ante la autoridad de control, ante la Inspección General de Personas Jurídicas, al igual que el otro. Si la inspección, ante la revocatoria, decide confirmar su decisión, una vez que se ha notificado fehacientemente al interesado, a la sociedad,
tiene 5 días para elevarlo al Poder Ejecutivo. ¿Cuál es la vueltita que hay que darle a este tema de recursivo? Si ustedes plantean, directamente van a la vía judicial, no tienen ganas de lidiar con inspeccionadas, es una broma, pero simplemente porque se les ocurrió plantear revocatoria, apelación o apelación sola ante las autoridades judiciales, ante la Cámara. No pueden plantear más el recurso administrativo. Está cerrada la vía recursiva. En cambio, si plantean el recurso administrativo y tanto la autoridad de control como el Poder Ejecutivo, gobierno, ratifica lo decidido por la IGPJ, siempre les queda abierta la vía judicial, con lo cual les conviene agotar todas las vías posibles. ¿Cuáles serían los fundamentos de los recursos? En ambos supuestos, se puede recurrir por ilegitimidad, es decir, porque con esa decisión se ha violado alguna ley, la Ley General de Sociedades, el Código Civil Comercial, o por arbitrariedad, porque es injusta, porque no tiene causa, no tiene fundamentación. Es una cuestión de pruebas. Bien. Ahora sí, creo que empezamos con la ley, con la sociedad de información. Pasa la hora. No. Vamos a las reformas de estatuto, antes de sociedad de información. Vamos a llegar a sociedad de información. Reforma de estatuto. No quiero dejar pasar este tema. Ustedes lo han dado, lo han visto. El artículo 12 les dice que toda reforma de estatuto se debe inscribir. O sea, primero pasa por el control de la Inspección General de Personas Jurídicas y luego por el control del registro público y se debe inscribir en el registro público. Ahora, ¿qué ocurre si no inscribimos? Hay una modificación de estatutos, por ejemplo, y no se inscribe. Tenemos que aplicar el artículo 12. ¿Qué dice el artículo 12? Que las modificaciones del estatuto no inscriptas obligan a los socios otorgantes. Luego hay una segunda parte donde yo no voy a entrar porque ustedes tienen que recordarle, comprende a todas las sociedades, menos a las SRL y a las sociedades anónimas. Simplemente se la menciono. Les dice que modificaciones no inscriptas son inoponibles a los terceros, pero los terceros pueden invocarla contra la sociedad y contra los socios. Y luego, con una simple coma, dice, excepto en las sociedades de responsabilidad limitada y en las sociedades por acciones. ¿Qué nos está queriendo decir? No es claro este artículo, en esta parte. Bueno, ya doctrina y jurisprudencia son contestes en cuanto a qué debemos entender por son inoponibles a terceros, pero los terceros tampoco pueden invocarlas contra la sociedad y contra los socios. Vamos a empezar analizando qué significa obligan a los socios otorgantes. Y espero que se acuerden de lo que vieron. Socios otorgantes son todos los que han sido debidamente convocados. Antes, por ejemplo, en una sociedad anónima se quiere reformar el estatuto en cuanto a las mayorías necesarias para la reforma. O sea, originalmente en el estatuto está previsto que para modificarlo se requiere mayoría agravada, 60%. La ley les dice que el piso
es mayoría absoluta, salvo que el estatuto prevea una mayoría superior. En este caso, la mayoría es el 60%, mayoría grabada. Sin embargo, se pretende reformar esa mayoría para cualquier modificación de estatuto, salvo la de la última parte del 244, donde no estoy hablando de eso, ¿eh? Estoy hablando de modificaciones que no son tan graves como la del 244, última parte. Se va a modificar, por ejemplo, el capital social. Se va a modificar el domicilio, la sede si está dentro del estatuto. Pero antes que eso, se convoca una asamblea. Toda modificación de estatuto requiere que sea modificado, que la decisión sea tomada, perdón, por asamblea extraordinaria y requiere su inscripción en el registro público. Bien, se convoca asamblea, hay quienes votan a favor, quienes votan en contra, hay quienes se abstienen, hay ausentes, pero todos han sido debidamente convocados. Cuando digo debidamente convocados es porque se han cumplido con todos los recaudos impuestos por la ley. Y la ley impone un procedimiento para la convocatoria que es de orden público. Eso significa que no se puede modificar, excepto en un caso, el caso de las asambleas unánimes. Pero si no, para ustedes el procedimiento de convocatoria es de orden público. Y se necesita un órgano convocante, normalmente es el directorio, en algunos casos puede ser la sindicatura, el consejo de vigilancia. En este caso lo convocó el directorio, órgano competente para realizar la convocatoria. Publicación de dictos por un día en el boletín oficial, y si son de las del 299, por un día en un diario de mayor circulación del país. Se debe establecer en el edicto el día, lugar y hora en que se va a celebrar la asamblea. El orden del día, o sea, los puntos que se van a tratar, de tal manera que no se pueden apartar de esos puntos, también salvo un par de excepciones. Están debidamente convocados, pero no asistieron. Se resuelve por mayoría grabada, porque todavía estamos en mayoría grabada, por el 60% de presentes, se resuelve modificar la mayoría para modificar el estatuto. Es un trabalengua, un juego de palabras, pero es así. Y de mayoría agravada pasa a mayoría absoluta. Entonces, toda modificación de estatuto, excepto los casos del 244, última parte, se van a realizar se van a resolver o decidir por mayoría absoluta. No se inscribe. Esta modificación no se inscribe. Pasan los días, sigue sin inscribirse. Se convoca una nueva asamblea extraordinaria para modificar el capital social. Sigo diciéndoles, asamblea extraordinaria, modificación de capital, por ahora. Después vamos a ver que hay un supuesto de excepción. Se va a modificar el capital. Se convoca debidamente a la asamblea. Se resuelve un aumento de capital, donde se incrementa, hay un aumento real, se emiten nuevas acciones, donde se incrementan las responsabilidades de los accionistas. Es válida. Y las decisiones y se aprueba la moción por mayoría absoluta. ¿Es válida de acuerdo a lo que les dije hasta ahora y por el artículo 12? Sí, porque obliga a todos los socios otorgantes, incluso a los ausentes. O sea que el ausente no puede decir, para mí
para mí es inválida la decisión tomada por mayoría absoluta porque no se inscribió y sigue vigente la obligación de tomar decisiones por mayoría grabada. No, rige la mayoría absoluta, rige la modificación no inscripta, porque obliga a los socios otorgantes. Entonces hay que tener cuidado cuando uno no asiste a las asambleas, porque esta es una manera, fíjense el juego que le hice. Primero una asamblea que decide modificar las mayorías para tomar decisiones. Y sobre todo para modificar el estatuto. Vaya tema. De mayoría grabada pasa a una mayoría menor, mayoría absoluta. Tiempo después, quienes manejan los hilos de la sociedad deciden un aumento de capital, quieren un aumento de capital. Esa decisión de bajar la mayoría no se inscribió. Se aprueba el aumento de capital. Hay un aumento real, con lo cual los socios van a tener mayores responsabilidades y van a tener que hacer erogaciones porque hay suscripción y hay integración. Pueden aferrarse a aquellos socios que no aprobaron originalmente en la primera asamblea, o los ausentes, o los que se abstuvieron en el hecho de que no está inscripta, no. Y fíjense que de esa manera se les puede licuar el capital social, su participación social. Eso significa obligan a los socios a otorgar. La última parte del artículo, excepto en las sociedades de responsabilidad limitada y en las sociedades por acciones. ¿Qué les decía el párrafo anterior? Que la sociedad y los socios no pueden oponerla contra los terceros. Por ejemplo, se hace un cambio de sede que les vuelvo a repetir, está dentro del estatuto. Se va a modificar de Córdoba 2020 a Güemes 2152. No se inscribe, se aprueba. Se aprueba por mayoría absoluta, pero no se inscribe. El tercero, ¿dónde tiene que notificar? Si son inoponibles las modificaciones no inscritas, son inoponibles los terceros. ¿Dónde tiene que notificar para que sean válidas y vinculantes sus notificaciones? ¿A Córdoba 2020 o a Güemes 2152? Se modificó, el originalmente estaba previsto en Córdoba 2020, se modificó a Güemes. Córdoba 2020, porque es una modificación no inscripta. Y los socios y la sociedad, para evitar cumplir con sus obligaciones y descartar las intimaciones que le llegan o las comunicaciones, cualquier tipo de comunicación, no puede oponer esa modificación de la sede a los terceros. Pero los terceros tampoco pueden invocar la modificación respecto de la sociedad y de los socios. ¿Qué quiere decir esto? Que el tercero tampoco puede decir, bueno, no, se modificó, yo me enteré que se modificó la sede, el domicilio de la sociedad, la dirección de la sociedad, se modificó a Güemes 2152. Por lo tanto, vamos a enviarle todas las comunicaciones, incluso las intimaciones por falta de pago, a Güemes 2152. No, no es válida. Las comunicaciones tienen que seguir llegando a Córdoba 2020. Eso significa, en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades por acciones, que son las modificaciones de estatutos no inscriptas, son inoponibles los terceros, pero los terceros tampoco pueden invocarlas contra la sociedad o contra los terceros.
No existe esa modificación frente a los terceros. Respecto de los socios, sí son obligatorios. Espero que lo hayan entendido, porque esto no lo volvemos a ver. Ahora sí, y muy rápidamente vamos a ver el interconstitutivo. La sociedad es sujeto de derecho, dijimos, desde el acto constitutivo, con limitaciones, con capacidades limitadas. Adquiere capacidad plena con la inscripción. Ahora, durante ese lapso entre la constitución y la inscripción, hay tiempo. Tiempo que es importante para la sociedad, que hay que trabajarlo. Hay actos que puede realizar la sociedad sin necesidad de autorización previa de ninguna naturaleza. Hay actos que van a requerir un procedimiento distinto. La primera categoría de actos, aquellos tendientes a la constitución de la sociedad. Son todos los actos que tienen que ver, por ejemplo, con la presentación del instrumento constitutivo en inspección, con la contestación de las observaciones, el asegurarse que se haya pasado el legajo al registro público, contestar las observaciones del registro público, acompañar la documentación que se le requiera, hasta llegar a la inscripción. Esa primera categoría de actos, durante el interconstitutivo, la sociedad, administradores, fundadores y todos los que participan son solidaria e ilimitadamente responsables frente a los terceros. Hay una segunda categoría de actos, aquellos que están directamente relacionados con el objeto, pero que necesariamente tienen que estar autorizados en el estatuto. No basta con que se encuentren relacionados con el objeto, error común en abogados, escribanos, con quienes constituyen una sociedad. Y error común en los alumnos al contestar en los exámenes. No basta con que estos actos estén directamente relacionados con el objeto, sino que además tienen que estar necesariamente autorizados en el estatuto. En ese caso, hay responsabilidad solidaria e ilimitada de la sociedad, administradores, fundadores y todos los que hayan participado. Por ejemplo, una sociedad que se dedica, cuyo objeto es la actividad agropecuaria. Está autorizado en el estatuto el arriendo de un campo. ¿Está relacionado con el objeto? Sí. Van a realizar una actividad agropecuaria. Está directamente relacionado, o sea, está directamente relacionado y además está expresamente autorizado en el estatuto. También está autorizado y está relacionado la compra de maquinarias agrícolas. Ese es un ejemplo. Ahora bien, tercera categoría de actos. Aquellos que no están comprendidos en ninguna de las dos o le falta alguno de los requisitos, como les dije, no están autorizados o no están directamente relacionados. Por ejemplo, los directores que no están todavía funcionando como órganos, pero se resuelve comprar camionetas, grandes camionetas 4x4 o automóviles para trasladarse al campo que arrendaron. O no, para uso particular. Pero no está autorizado.
En este caso, no entra en ninguna de las dos categorías anteriores y por lo tanto son responsables durante este periodo solamente la sociedad no. En los anteriores era responsable la sociedad frente a terceros. Pero en este último supuesto son responsables frente a terceros, directores, fundadores y todos los que participaron. En las dos primeras categorías de actos, una vez inscripta la sociedad, los directores, los fundadores y los que participaron quedan automáticamente desobligados. No se necesita nada más. Se presenta la documentación, los antecedentes, la fundamentación de los actos, el detalle, pero automáticamente esos actos son asumidos por la sociedad y quedan desobligados todos los que participaron. Y si además realizaron erogaciones, se les reintegra lo gastado. Luego tenemos la tercera categoría, que es la que presenta mayores problemas. En esta no hay problema, los asume la sociedad queda obligada frente a los terceros. La sociedad va a pagar el arriendo, la sociedad pagará el costo de las maquinarias agrícolas. Y si han tenido gastos o han pagado algún mes de arriendo, se les va a reintegrar al resto de los que han participado. Ahora bien, en la tercera categoría, como son responsables solamente los que participaron, deben someterlo a la aprobación del directorio que ya está en funciones. Si el directorio no aprueba todo lo actuado por estas personas, directores, fundadores, directores en particular, la aprobación es del directorio órgano. Si no aprueba lo actuado por los directores, por los fundadores o por cualquiera que haya participado, la responsabilidad es de los primeros. ¿Por qué van a responder? ¿Por el cumplimiento de las obligaciones? No. Van a responder por los daños y perjuicios que esa actuación le haya generado a la sociedad. Perdón, le haya generado a los terceros. Esto es el segundo supuesto. O sea, responden ellos solamente frente a terceros, pero no por el cumplimiento de las obligaciones, sino por los daños y perjuicios que hayan irrogado a terceros. Supongamos que el directorio como órgano apruebe lo actuado por directores, fundadores, participantes. En ese caso, la sociedad ya queda obligada frente a terceros, asume las obligaciones. La sociedad va a tener que abonar, por ejemplo, el precio de esas camionetas que compraron, o el alquiler de la sede social. Queda obligada. Una vez que aprobó el directorio, queda obligada la sociedad. Y es la sociedad la que debe cumplir frente a los terceros, pero no quedan desobligados los directores individualmente, no como órgano, individualmente, los fundadores, ni cualquiera que haya participado. Ellos van a responder, ahí sí, por los daños y perjuicios que esa actuación hubiera generado en la sociedad. Pero acá no termina la cosa, falta un poquito más. Deme ese espacio. Tengo 10 minutos. Suficiente. Se aprobó por el directorio, la sociedad queda obligada frente a los terceros, pero no exime de responsabilidad por daños y perjuicios a todos los que han intervenido. Esta decisión del directorio de aprobar lo actuado por los fundadores, los administradores,
luego se debe someter a consideración de la asamblea. Y en definitiva es la asamblea la que decide, la asamblea de accionistas. Si la asamblea no aprueba lo actuado, la decisión que tomó, no lo actuado por los administradores y fundadores, sino la decisión que toma el directorio. Ya aquí lo que se pone a consideración es la decisión del directorio, no la actuación de los otros. Si no aprueba la decisión del directorio porque perjudica a la sociedad o porque se le genera daños, en ese caso, el directorio que tomó la decisión de aprobar los actos de los directores, de los fundadores, va a ser responsable por los daños y perjuicios. El directorio en pleno, aun cuando existieran directores que no han participado. Aquí ya no se, en este caso no se trata solo de los participantes. Si no aprueba la decisión del directorio, que a su vez aprobó lo actuado por los participantes, va a responder el directorio en pleno, aún los que no han participado. Además, van a responder cualquiera que ha participado, aunque no integre el directorio. Si la asamblea aprueba, el directorio como órgano no responde, pero sí responden por daños y perjuicios todos los que han participado conjuntamente con la sociedad. La sociedad quedó obligada, recuerden esto, desde el momento que fue aprobada la actuación de quienes hayan contratado con terceros durante el íter constitutivo, desde que el directorio aprobó, la sociedad queda obligada frente a terceros. Después es una cuestión, el sometimiento a la asamblea es una cuestión que tiene que ver con la responsabilidad del directorio por los daños y perjuicios. Hasta aquí llegamos hoy y empezamos con capital mañana. Bueno, ¿alguna pregunta? Porque yo sé que voy por ahí muy rápido, porque es muy largo, es cuatrimestral, pero a veces ir muy rápido tampoco es bueno. Así que te quedan 5 minutos. ¿Cerramos o hay preguntas? A mí me quedó una duda. Te van a matar tus compañeros, pero no importa. Entonces el Yo directorio me quedo. puede de alguna manera, si el directorio entonces puede de alguna manera aprobar actos aún sin estar autorizado en el estatuto. Por supuesto, y es la última parte, lo que dije. Claro. A ver, en algún punto te quedaste. Dije que había 3 categorías de actos. Actos tendientes a la inscripción. No tenés dudas respecto de eso. Actos que se encuentren autorizados en el estatuto, pero que además estén directamente relacionados con el objeto. Segunda categoría. Inscripta en la sociedad, los asume directamente la sociedad, desobliga a quienes hayan participado. Y hay una tercera categoría, que no entra, una actuación que no entra en ninguna de las dos primeras. A esta te estás refiriendo vos. En ese caso, les di el ejemplo de las camionetas, unas 4x4, hermosas, último modelo, que han comprado, no compraron una, compraron varias, con diciendo que es para trasladarse a al campo en el donde van a desarrollar su actividad. Por ahí la usan para, la tienen para uso particular. En ese caso, si ellos quieren eximirse de responsabilidad, que no va a ser tan así, tienen que someterlo a la aprobación del directorio. Una vez que se inscribió a la sociedad, tienen que someterlo a la aprobación del directorio. Si el directorio no aprueba, la sociedad no está obligada frente a terceros.
Y estas personas que intervinieron, que compraron las camionetas, que tomaron la decisión, que participaron en estos actos, van a ser responsables por los daños y perjuicios frente a los terceros. No están obligados al cumplimiento, van a tener que devolver las camionetas, pero no están obligados a cumplir con el pago, por ejemplo, o con los contratos que hayan firmado, pero sí por los daños y perjuicios que le generaron a los terceros. El supuesto que vos me preguntás, ¿hay alguna manera que se les apruebe? Sí, que el directorio tome la decisión de aprobar la actuación de quienes tomaron decisiones durante el interconstitutivo sobre actos que no están comprendidos en el 1 y en el 2. Sí. ¿Estamos hasta ahí? Si el directorio aprueba, la sociedad queda obligada. Quien va a cumplir, quien va a pagar el costo de las camionetas, va a ser la sociedad. Pero ellos no quedan totalmente desobligados. Ellos van a responder, pero ya frente a la sociedad, no frente a los terceros, por los daños y perjuicios que le pudieron haber generado. Si no hay daños y perjuicios, no va a pasar nada, no van a responder. Van a responder si hay daños y perjuicios. Pero la sociedad se quedó obligada. La consideración y aprobación de la Asamblea no hace a la cuestión que vos me preguntas. Creo. De cualquier manera, esta decisión que toma el directorio de aprobar lo actuado durante el interconstitutivo y se somete a consideración de la Asamblea, si la Asamblea, la diferencia es si la Asamblea no aprueba, el directorio no queda obligado, es responsable por daño y perjuicio, conjuntamente con todos los que han participado. Si aprueba, la sociedad está obligada al cumplimiento de todos esos contratos. Pero además hay una responsabilidad de todos los que participaron por los daños y perjuicios frente a la sociedad, no frente a terceros, frente a la sociedad. ¿La duda quedó despejada, más o menos? Bueno, nos vemos mañana. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao, profe. No encuentro el mouse para... Nos vemos. Chao.